¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia? Porque esto es exactamente lo que siento ahora mismo. El sonido de la escoba barriendo el suelo era lo único que podía escuchar. Miquel, mi hijo, barre la sala, sus movimientos lentos y metódicos, como si fuera lo más natural del mundo. Yo me quedé ahí, mirándolo, congelada en incredulidad. No había dicho una palabra, pero mis ojos seguían cada movimiento, cada giro de su muñeca, la forma en que empujaba la escoba hacia adelante y hacia atrás. El peso del silencio caía sobre mí, sofocándome. Isabel, sentada cómodamente en el sofá, no parecía molesta por el silencio en absoluto. Solo lo observaba con una pequeña sonrisa de satisfacción. Sus ojos no lo dejaban, como si estuviera admirando a una mascota obediente. Sentí que mi pulso se aceleraba cuando, casualmente, comentó: «Es lo único en lo que es bueno, ¿sabes? Limpiar. Es todo lo que has sabido hacer». Antes de continuar, por favor, cuéntame desde dónde nos estás escuchando en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Apreté los puños, conteniendo el ardor que recorría mi cuerpo. Las palabras eran como dagas clavándose directamente en mi corazón. Mi hijo, mi Miquel, el niño que crié, por el que trabajé incansablemente, por el que sacrifiqué mi vida, se estaba reduciendo a nada más que un siervo obediente en su propia casa. El desprecio casual de Isabel hacia él era demasiado para soportarlo. Pero me quedé en silencio. Siempre me quedaba en silencio, ¿verdad? Era más fácil retirarme al silencio, permitir que la tensión se acumulara y se estancara en los rincones de la habitación. Miraba a Miquel, aún barriendo, sin levantar la mirada, y me di cuenta con una profunda sensación de hundimiento que él no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Ni siquiera escuchaba las palabras de Isabel. O peor aún, simplemente no le importaba. La voz de Isabel rompió el aire nuevamente, esta vez con una risa ligera, como si su comentario fuera solo una pequeña broma graciosa. «Siempre has sido bueno en eso», dijo, mirando a Miquel, sus palabras rebosando sarcasmo. «Parece que no sabe hacer mucho más». Mi corazón se apretó y, por un momento, pensé que me ahogaría. Una parte de mí quería gritar, confrontarla allí mismo frente a mi hijo, recordándole que fui yo quien lo crió, que fui yo quien le entregó todo para asegurarme de que tuviera un futuro. Pero las palabras se quedaron atoradas en mi garganta. Mi voz, al parecer, había desaparecido. Pasé tantos años trabajando duro, siempre ahí para Miquel, siempre poniéndolo primero. Y ahora, aquí estaba yo, en mi propia casa, quedando en segundo plano, invisible. La habitación se sentía más fría, a pesar del calor del sol de la mañana en Guadalajara entrando por las ventanas. El aroma de las tortillas friéndose en la cocina, el rico aroma del café recién hecho, nada de eso me llegaba. Estaba desconectada, apartada de todo a mi alrededor. Las risas, las conversaciones, la vida de la casa, todo parecía suceder sin mí. Miquel seguía barriendo. No me miraba. Ni siquiera parecía notar los comentarios hirientes de Isabel. Estaba tan insensible, tan acostumbrado a estar en el fondo de su propia vida que no podía ver lo que estaba pasando. Mi pecho se apretó con frustración. Pasé toda mi vida sacrificándome por él. Lo crié sola, trabajé 2 empleos solo para poner comida sobre la mesa, me aseguré de que tuviera todo lo que necesitaba, mientras yo me quedaba atrás. Renuncié a mis propios sueños, a mi propia identidad, para asegurarme de que Miquel tuviera el futuro que yo nunca tuve. Y ahora, aquí estaba yo, siendo una simple después de todo en mi propia casa. Me habían empujado lentamente hacia un lado, borrada silenciosamente de la misma vida que le había dado. Isabel se había tejido en nuestra familia como una araña tejiendo su telaraña, y poco a poco, me lo había arrebatado. «Mamá, ¿estás bien?». La voz de Miquel rompió mis pensamientos. Ahora me miraba, su ceño fruncido por la preocupación. Tragué con dificultad, forzando una sonrisa, aunque sentía como si mi rostro fuera de piedra. «Estoy bien, hijo. Solo pensando». Me di la vuelta y me alejé, saliendo de la sala y entrando al silencio del pasillo. El silencio que me seguía era ensordecedor, presionándome con cada paso. En el momento en que salí al patio, finalmente pude respirar. Cerré los ojos, dejando que el aire cálido y polvoriento de Guadalajara me llenara. La ciudad se sentía distante, como si estuviera lejos de todo esto. De mi hijo. De mi familia. La realidad se había instalado profundamente en mí,
Y dolía. Miquel, mi hijo, se estaba alejando lentamente de mí. ¿Era invisible para él ahora? Estaba tan atrapado en el mundo de Isabel que no podía verme, recordar lo que alguna vez fuimos. Estuve allí en el patio por un largo rato, mi mente corriendo. La pregunta resonaba en mi mente: ¿seguiré dejándolos jalar mis hilos, o finalmente lucharé para recuperar mi lugar? Sé que es difícil confiar después de todo lo que ha pasado, pero si te importa ver cómo se desarrolla esta historia, sobre mi viaje y la lucha de Miquel para recuperar su vida, entonces te lo debes a ti mismo quedarte. No te vayas ahora, cuando lo más difícil está a punto de llegar. Haz clic en suscribirte, y enfrentemos esto juntos. ¿Alguna vez has sentido que alguien a quien amas se está alejando lentamente de ti sin que te des cuenta? Cuéntamelo en los comentarios. A menudo me encuentro pensando en los días en que solo estábamos Miquel y yo. Cuando era pequeño, se aferraba a mi pierna, sus pequeñas manos rodeando mi cintura, mirándome como si yo fuera su mundo. Solo éramos los dos contra el mundo. Esos días ahora parecen un recuerdo lejano, desvanecidos por los años, desgastados como los bordes de una foto antigua. No fue algo repentino, el cambio en las cosas. No fue como si un día Miquel se despertara y decidiera alejarse de mí. No, fue gradual, como la marea erosionando lentamente la orilla, una pequeña ola a la vez. Cada día, podía sentir cómo se me escapaba un poco más de entre los dedos, pero no podía precisar cuándo comenzó, ni cómo detenerlo. Isabel entró a nuestras vidas silenciosamente. Al principio. Era la madre de Marisol, la novia nueva de Miquel, y la recibí en nuestra casa, como lo hacía con cualquier persona que Marisol trajera a la vida de Miquel. Ella era educada, incluso amable, cuando empezó a venir. Pero con el tiempo, comencé a notar pequeñas cosas que la distinguían de los demás que habían sido parte de nuestras vidas. Cosas que me hacían sentir incómoda, como si ella se sintiera más entitled que yo. Al principio, eran solo pequeños comentarios. Cuando venía a las reuniones familiares, ofrecía su ayuda en la cocina, pero siempre parecía que me decía cómo hacer las cosas. «Oh, Lucia, deberías intentar agregar más sal a los frijoles», decía con una sonrisa suave, ensayada, como si supiera mejor. «Oh, tal vez deberías considerar hornear los tamales un poco más tiempo la próxima vez». Y cada vez, yo sonreía a través de ello, sintiendo el dolor de sus palabras, pero no decía nada. Pensé que no era nada grave. Después de todo, ella intentaba ayudar. Pero gradualmente, su presencia se fue convirtiendo en algo necesario de una manera que nunca lo había sido antes. Los eventos familiares empezaron a girar en torno a ella. Era ella quien sugería la lista de invitados para los cumpleaños, para las fiestas. Era ella quien dirigía las conversaciones, quien tomaba las decisiones. Y, de alguna manera, Miquel siempre estaba a su lado, asintiendo, aceptando, siguiéndola, mientras yo me quedaba al margen, observando en silencio. Era como si me hubiera relegado al fondo de mi propia vida. La erosión no solo ocurrió con Isabel. También fue la desaparición lenta de la presencia de Miquel. Él no solo estaba tomando órdenes de Isabel, se estaba distanciando de mí. Comenzó con pequeñas cosas, olvidando llamarme cuando decía que lo haría, cancelando planes para pasar más tiempo con Isabel y su familia. Pero lo peor fue la forma en que dejó de necesitarme. Podía verlo en sus ojos, como me miraba cada vez menos, como sus sonrisas ya no llegaban a sus ojos cuando venía a visitarme. Isabel me estaba reemplazando lentamente en su vida, y yo no podía hacer nada para detenerlo. Pasé tantos años construyendo una vida en torno a él, en torno a sus necesidades. Sacrifiqué mi propia felicidad por él. Dejé mi carrera, mi tiempo, mis sueños personales solo para asegurarme de que tuviera todo lo que necesitaba. Pero ahora, al mirarlo, viendo cómo le importaba más lo que pensaba Isabel, lo que ella quería, me dejaba vacía. Todo lo que había dado, todo lo que había hecho, parecía ser olvidado. Era como si ya no importara. Mi identidad se había entrelazado tanto con la suya que, cuando él comenzó a alejarse, ya no sabía quién era. Isabel, por supuesto, estaba más que feliz de tomar mi lugar. Le hacía cumplidos a Miquel por hacer las cosas que yo solía hacer por él. Lo elogiaba por ayudarla con el trabajo de la casa, por hacer la cena, por hacer todo y cada cosa que debería haber sido su responsabilidad como esposo, no porque quisiera, sino porque ella de alguna manera lo había convencido de que era su deber. Y luego se volvía hacia mí, ofreciéndome una sonrisa que no llegaba a sus ojos, como si dijera, ¿ves?
Finalmente está aprendiendo lo que significa ser un buen hombre. La gota que colmó el vaso llegó una tarde cuando escuché una conversación entre Isabel y Marisol en la cocina. Yo estaba caminando por ahí, pero me detuve cuando escuché la voz de Isabel, llena de la arrogancia habitual. Miquel finalmente está aprendiendo su lugar, dijo, con tono casual, como si hablara del clima. Ahora está haciendo lo que se supone que debe hacer, ayudar en la casa, escucharme. Le ha costado un poco, pero finalmente lo entendió. Mi pecho se apretó mientras me quedaba inmóvil, incapaz de moverme, incapaz de hablar. Las palabras de Isabel resonaron en mis oídos, cada una sintiéndome como una bofetada en la cara. Aprender su lugar. Las palabras resonaban, y no pude evitar que la ira, la frustración y el dolor me inundaran. Ya no se trataba solo de los quehaceres. Se trataba de todo, de la manipulación sutil y lenta, de la erosión de todo lo que había construido. Isabel no solo estaba influenciando a Miquel, lo estaba remodelando. Y lo peor era que le estaba haciendo sentir culpable por estar cerca de mí, por depender de mí. Fue entonces cuando me di cuenta, no solo estaba controlando a Miquel, me estaba reemplazando. Y lo había estado haciendo durante meses, tal vez más. Me sentí enferma, traicionada. Y entonces tomé una decisión. No podía permitir que esto continuara. No podía permitir que Isabel me despojara de todo lo que había construido para Miquel, y para mí. Pero también sabía que confrontarla no era la respuesta, no todavía. Tenía que venir de Miquel. Tenía que ser él quien se diera cuenta de la verdad. Y así que esperé. Pero el momento se acercaba. Pronto tendría que tomar una decisión, enfrentarme a Isabel y arriesgar perder a mi hijo completamente, o quedarme en silencio y perderlo de todos modos. Entiendo que te haya dolido la traición antes. Pero si no haces clic en suscribirte ahora, te arrepentirás de no haber visto el momento en que me levanto por mí misma. Créeme, esta historia merece ser seguida. Si aún estás viendo, ya estás conectado. No dejes que esa conexión se desvanezca ahora. ¿Alguna vez has sentido que alguien a quien amas se está alejando lentamente de ti sin que te des cuenta? Me encantaría escuchar tu opinión en los comentarios. Era una tarde tranquila cuando el teléfono sonó. El sol comenzaba a ponerse detrás de las antiguas paredes de adobe de nuestra casa en Guadalajara, proyectando largas sombras por toda la sala. El olor de los frijoles cocinándose llenaba el aire, y el murmullo del tráfico afuera era el único sonido, familiar y relajante. Pero entonces el teléfono sonó, y lo atendí con una sensación de inquietud que no pude explicar. ¿Es esta Lucía? La voz al otro lado era calmada, pero con algo que no lograba identificar. Te llamo de Fotonoticias. Hemos encontrado unas fotografías de tu hijo, Miquel, e Isabel. Hay algo que creo que deberías ver. Me quedé helada. Mi primer pensamiento fue de confusión. ¿Qué podría haber de tan importante en una fotografía? Isabel salía en muchas fotos, a menudo en reuniones familiares, con Miquel a su lado. Pero conforme el hombre en la línea continuaba, el tono en su voz cambió. Era serio, casi urgente. No estoy segura de si lo sabes, pero estas imágenes muestran algo inusual. Hay más de lo que parece a simple vista. Creo que deberías verlas. Podemos enviártelas. Mi corazón dio un vuelco. Había algo inquietante en la voz del fotógrafo, un tono de advertencia que no pude ignorar. Pero lo dejé pasar, diciéndome a mí misma que probablemente era un malentendido. Tal vez el fotógrafo solo trataba de venderme una historia. Gracias, pero creo que te has equivocado de persona, respondí, tratando de restarle importancia al momento. No hay nada que ver. Miquel e Isabel son solo familia. Pero, incluso mientras lo decía, algo me carcomía por dentro. Había un nudo en mi estómago que no lograba calmarse. Terminé la llamada, diciéndome que no era nada, que simplemente estaba siendo paranoica. Sin embargo, en el fondo sabía que me estaba engañando a mí misma. Unos días después, llegó el paquete. No había pensado mucho en la llamada, pero cuando vi el sobre la mesa de la cocina, algo en mí cambió. Su peso se sentía diferente, más pesado de lo que debería. Lo abrí lentamente, dudando un momento antes de sacar las fotografías. Lo que vi me heló la sangre. Allí, en un nítido blanco y negro, estaban las imágenes de Miquel e Isabel, sentados juntos en una mesa, pero lo que destacó no fue la simple reunión familiar. Fue lo que Isabel estaba haciendo.
En una imagen, ella sostenía una pila de los documentos personales de Miquel. Los papeles eran inconfundibles, sus estados de cuenta bancarios, documentos financieros. Isabel, con una expresión de concentración en su rostro, señalaba algo en los papeles mientras Miquel se sentaba junto a ella, la cabeza agachada como si estuviera de acuerdo. En otra foto, Isabel tenía el teléfono pegado a su oído, y Miquel, de pie a su lado, parecía estar entregándole algo. Mi corazón se aceleró mientras hojeaba las fotos. Eran contundentes. En cada imagen, Isabel guiaba a Miquel a través de lo que parecían ser decisiones financieras. Había un primer plano de los detalles de su cuenta bancaria en la pantalla de su teléfono. Y en la última fotografía, la mano de Isabel descansaba sobre el hombro de Miquel mientras él firmaba un documento. En ese momento, lo entendí. No se trataba solo de controlarlo en la casa. No se trataba de cocinar o limpiar o de los comentarios sutiles que me dejaban de lado. Esto se trataba de dinero, el dinero que Miquel había ganado con esfuerzo. Isabel lo estaba tomando, coaccionándolo sutilmente para que lo diera, o peor aún, para que lo firmara y se lo entregara a ella. El mundo que había construido, la confianza que tenía en mi hijo, se desmoronó en ese momento. Sentí que mis piernas se volvían débiles. El aire parecía espeso con el peso de todo esto, presionando sobre mí desde todos los lados. Siempre supe que algo no estaba bien, pero no quería admitirlo. No quería creer que Isabel, la mujer que parecía tan amable, tan útil, en realidad estaba manipulando a mi hijo, aprovechándose de él. Me hundí en una silla, las fotografías pesando en mi regazo. La traición ardía como fuego dentro de mí. Pero más que eso, me enfurecía. ¿Cómo se atrevió Isabel a hacerle esto? ¿Cómo se atrevió a usarlo, a torcerlo hasta convertirlo en algo que no era, solo para conseguir lo que quería? Pero la ira no era solo hacia Isabel. También era hacia mí misma. Permití que esto pasara. Vi cómo Miquel se alejaba de mí, cómo dejaba que Isabel tomara el control de su vida. Y todo el tiempo, me quedé en silencio, esperando que las cosas mejoraran, esperando que fuera solo una fase. Y ahora, todo lo que temía se había hecho realidad. ¿Cómo podría enfrentarme a Miquel con esto? ¿Cómo podría decirle que la mujer que amaba, la mujer en la que confiaba, lo estaba traicionando de la peor manera posible? ¿Me creería siquiera? ¿O me acusaría de intentar destruir su relación, como Isabel diría que estaba haciendo? La culpa me golpeó con fuerza. Sentí que estaba en una encrucijada, sin saber qué camino tomar. No podía quedarme de brazos cruzados mientras Isabel seguía manipulándolo. No podía permitir que me robara, que nos robara. Pero, ¿cómo podía protegerlo sin alejarlo aún más? ¿Cómo podía salvarlo de sí mismo sin perderlo en el proceso? Ahora estaba claro para mí. Tenía que actuar. Ya no podía quedarme callada. Pero la pregunta seguía, ¿cómo lo haría? ¿Cómo podría salvar a mi hijo de Isabel sin perderlo para siempre? Sabía algo con certeza. El tiempo de estar en silencio había pasado. Has visto suficiente para saber lo que está en juego aquí. No te vayas ahora, dejándome a mí y a Miquel pelear nuestras batallas solas. Sabes cómo termina esto, y ahora mismo, eres la única persona que puede quedarse con nosotros hasta el final. Si has llegado hasta aquí, sabes que esta es una historia que no querrás perderte. Haz clic en suscribirte y veamos esto hasta el final juntos. ¿Hasta dónde llegarías para proteger a los que amas, aunque eso significara estar solo? Cuéntame en los comentarios. Ya había visto suficiente. Las fotografías habían destrozado la tranquila ilusión en la que había estado viviendo, pero no eran suficientes. Sabía que la manipulación de Isabel sobre Miquel no era solo un acto aislado, era un proceso continuo, una invasión gradual de nuestras vidas. Si iba a proteger a mi hijo, tenía que reunir la verdad, pieza por pieza, y asegurarme de que, cuando llegara el momento, no quedara duda alguna sobre el papel de Isabel en su destrucción. Así que comencé en silencio. Empecé a tomar fotografías, discretamente, por supuesto. Al principio, me parecía incorrecto. Sentía que estaba invadiendo su privacidad, violando una confianza tácita entre madre e hijo. Pero cuando vi a Miquel entregando otro montón de documentos a Isabel, cuando lo vi dudar antes de firmar otro formulario que ella le entregó, supe que no había otro camino. Ya no se trataba solo de la privacidad. Se trataba de salvarlo de sí mismo. Configuré mi teléfono para grabar conversaciones cuando podía.
No me sentía orgullosa de hacerlo. Pero cada vez que Isabel hablaba con Miquel, era como si pudiera escuchar la sutil manipulación en su voz, la forma en que lo guiaba suavemente hacia su dirección. Siempre lo enmarcaba como ayudarlo, pero yo podía escuchar el trasfondo, sus palabras, dulcificadas y suaves, siempre llevándolo hacia sus deseos. Pasé noches rastreando sus finanzas, los documentos que tenía en mis manos, fotos de transferencias, estados de cuenta bancarios y signos de abuso financiero. Cada vez que Miquel venía, me colaba en su bolso cuando no miraba. Me sentía como una extraña en mi propia vida, pero tenía que hacerlo. Tenía que asegurarme de no estar equivocada sobre Isabel. Tenía que asegurarme de no estar imaginando esto. Y cada día, las pruebas aumentaban. Pero no era solo la evidencia lo que me pesaba. Era la culpa. Me quedaba en la cocina, preparando la cena, y escuchaba la risa de Isabel desde la sala mientras guiaba a Miquel para que tomara otra decisión. Él asentía, con una expresión de incertidumbre en su rostro, pero siempre le dejaba el control a ella. Era como ver las manos de otro sobre el volante de la vida de mi hijo. Y, sin embargo, no decía nada. Hubo días en los que sentí que perdía el control. No podía hablar con Miquel sobre lo que estaba pasando. No me creería, no después de todo lo que Isabel había hecho para encantarlo. Y así, me quedé en silencio, permitiendo que la ira y la impotencia se acumularan dentro de mí. Pero hubo momentos en los que el silencio se volvía insoportable. Isabel se iba, y Miquel se sentaba en el sofá, aún procesando lo que acababa de suceder. A veces lo pillaba mirando al vacío, con el rostro tenso, como si algo no estuviera bien pero no pudiera entender qué. Yo sabía lo que era la lenta destrucción que Isabel había ido construyendo, pieza por pieza. En esos momentos, me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Sabía que no podía dejar que Isabel siguiera controlándolo todo, pero realmente podía dar ese primer paso, enfrentarme a Miquel con la verdad. ¿Qué pensaría de mí? ¿Me resentiría por empujarlo a una confrontación para la que no estaba listo? ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo, nuestra relación, su confianza, solo para exponer la manipulación de Isabel? No sabía la respuesta, pero sabía que no podría vivir conmigo misma si no hacía nada. El día en que finalmente decidí enfrentarme a Miquel llegó de manera inesperada. Él estaba sentado en la mesa de la cocina, mirando su teléfono distraídamente, cuando Isabel llamó. Podía escuchar su voz a través de las paredes, pero no escuché la conversación. De todas maneras, era lo mismo. Ella lo estaba convenciendo de comprar algo más para ella, algo que necesitaban. Siempre era para ella, siempre una justificación para vaciarlo. Me paré frente a la ventana, mis manos sobre el alféizar, tratando de estabilizarme. Las pruebas que había reunido ardían en mi bolsillo, pesadas y reales. No había marcha atrás. Tenía que mostrarle a Miquel, aunque significara quebrarlo. Si iba a romperse, tenía que ser ahora. Entré a la cocina, y sus ojos se levantaron de su teléfono. Me sonrió, pero la sonrisa estaba tensa, como si supiera que algo venía. Saqué las fotografías de mi bolsillo y las puse frente a él, una por una. El silencio entre nosotros se estiró, grueso y sofocante. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz baja. He estado observando. Miquel. Te he estado observando a ti, y a Isabel, dije, mi voz tranquila pero firme. Ella te ha estado robando. Te ha estado manipulando, y yo he estado callada demasiado tiempo. Tomó la primera fotografía. Su rostro se puso pálido al reconocer la escena en la imagen. Sus dedos temblaron mientras pasaba a la siguiente. Mamá, ¿qué es esto? Esto no puede ser real. Pero era real. Podía ver la incredulidad en sus ojos mientras absorbía la verdad. El shock, la traición, todo estaba ahí. La rabia que hervía bajo la superficie de su calma. No lo dejé hablar, no lo dejé defender a Isabel. Aún no. Te están usando, Miquel. Ella está tomando tu dinero. Te está manipulando para su propio beneficio. Y tú se lo has permitido, dije, mi voz temblando con una mezcla de ira y tristeza. Nunca quise que llegara a esto, pero ya no podía quedarme callada. Él miraba las fotos, el peso de todo cayendo sobre él. Por primera vez en años, Miquel no me miraba con la distancia que había crecido entre nosotros. Me miraba con confusión, con dolor. Y por primera vez, sentí que realmente me estaba viendo. Mamá,
susurró, su voz quebrándose. No lo sabía. No lo vi. Sus palabras estaban llenas de incredulidad. La confianza que tenía en Isabel se había roto, y eso lo había roto a él también. Podía ver el dolor en sus ojos, y me rompió el corazón saber que yo había causado esto. Pero también sabía que este era el punto de giro. Ahora podía ver la verdad. La batalla no había terminado, pero este fue el primer paso. La dura verdad había quedado al descubierto, y ahora era el momento de ver qué haría con ella. ¿Cuándo decides que ya basta cuando te enfrentas a problemas familiares? Cuéntame en los comentarios. La tensión en el aire se sentía más pesada que nunca. Los días después de mi confrontación con Miquel estuvieron llenos de un silencio espeso e inexpresado. Finalmente había abierto sus ojos, pero el peso de la verdad era demasiado para él, no pudo soportarlo de una sola vez. Estaba atrapado entre dos mundos, su madre, la mujer que lo había criado, y Isabel, la mujer que se había ido infiltrando lentamente en su vida. El conflicto era palpable, y cada vez que lo veía, podía sentir su batalla interna. Isabel, en cambio, no estaba tan dividida. La podía ver. Estaba enojada, furiosa incluso. ¿Cómo pude hacerle esto? ¿Cómo me atrevía a interrumpir la vida que ella había construido cuidadosamente? Pero al principio no lo mostró. No, Isabel era demasiado controlada para eso. En cambio, se hacía la víctima. Le decía a Miquel que estaba herida por mis acciones, que había traicionado su confianza, que había intentado destruir su familia. Tejió una historia que la pintaba como la incomprendida, la que solo había querido ayudar. Pero yo podía ver más allá. Siempre había sido capaz de ver más allá de ella, incluso cuando Miquel no podía. Isabel era una manipuladora experta, y ahora su telaraña se estaba deshaciendo, hilo por hilo. Por primera vez, Miquel no se estaba limitando a dejar que pasara. Podía verlo en sus ojos, estaba pensando, procesando, y por primera vez en años, vi al niño que había criado. El niño que había sido fuerte, que había estado a mi lado sin importar nada. Fue al caer la tarde cuando todo llegó a su punto culminante. Estaba en la cocina, preparando la cena, cuando Miquel irrumpió, con el rostro decidido. Pasó junto a mí sin decir una palabra, y se dirigió directo a la sala donde Isabel estaba sentada, esperando. Podía sentir el peso del momento, el acumulado de todo lo que había quedado sin decir, y supe que algo tenía que cambiar. Lo seguí en silencio, quedándome en la puerta, escuchando mientras él se paraba frente a Isabel. Su expresión, como siempre, era calma, casi serena, pero había un filo en su sonrisa, algo que me decía que ella ya estaba lista para la pelea. «Miquel, ¿de qué se trata todo esto?», preguntó, su voz suave, casi dulce. Él no dudó. Su voz era firme, pero había una agudeza en ella que no había escuchado en años. «Se trata de la verdad, Isabel. Se trata de todo lo que has estado ocultando, todo lo que has hecho conmigo, con nosotros». Los ojos de Isabel se entrecerraron, su fachada cayendo por primera vez. «No sé de qué hablas», dijo, su tono tomando un matiz defensivo. Pero Miquel ya no retrocedía. «Te has estado aprovechando de mí. Me has estado manipulando, usándome para conseguir lo que quieres. Y te dejé hacerlo porque estaba demasiado ciego para verlo. Pero ya no más». Las palabras flotaron en el aire, pesadas y gruesas. Isabel abrió la boca para hablar, pero Miquel levantó la mano. «No. Ya basta. Sé lo que has estado haciendo. He visto las fotos, los estados de cuenta. Me has estado robando, tomando decisiones por mí, convenciéndome de que todo era por mi propio bien. Pero no lo era. Era para ti. Me has estado controlando, y ya no aguanto más». Por un momento, Isabel solo lo miró. Sus labios se separaron como si fuera a discutir, pero ya no había forma de negar la verdad. Su control sobre él se estaba desmoronando, y la vi vacilar. Su máscara de control se agrietaba, pieza por pieza. «No entiendes», Miquel dijo, su voz tensa. «Solo he querido ayudarte. He intentado guiarte, protegerte de tus propios errores. Haciéndolos por mí». Miquel respondió, su voz elevándose. «Quitándome mi libertad, mis decisiones, robándome». Sus ojos se volvieron hacia mí, y por primera vez en mucho tiempo, lo vi realmente verme de nuevo. «Estuve ciego, mamá.
He dejado que ella me controlara tanto tiempo, y ni siquiera me di cuenta. Pero ya no lo voy a hacer. Isabel se levantó abruptamente, la ira burbujeando ahora a la superficie. ¿Crees que soy el problema?, escupió. ¿Crees que yo te he controlado? Tú la has dejado, ¿no? Tu propia madre. Ella ha sido la que ha movido los hilos todo el tiempo. No me necesitas, Miquel. La necesitas a ella. Pero Miquel no se inmutó. En cambio, la miró a Isabel con nueva claridad, su voz firme. No, no te necesito. Y no voy a dejar que destruyas más mi familia. Hubo un largo silencio, una pausa pesada que flotaba en el aire. El rostro de Isabel se torció de rabia, pero sabía que había perdido. El control que había tenido sobre él durante tanto tiempo se había desmoronado en ese solo momento. Ya basta, dijo Miquel, su voz baja y final. Necesitas irte, Isabel. Ahora. La habitación se sintió quieta. Por un momento, no podía creer que fuera real. Vi el rostro de Isabel oscurecerse con furia, pero ya era demasiado tarde. El poder que había tenido sobre nosotros, sobre Miquel, sobre mí, se había ido. Isabel salió de la casa, sus pasos pesados, y mientras se iba, sentí que algo dentro de mí cambiaba. La tensión que había acumulado durante años, los años de sacrificio, los años de sufrimiento silencioso, de repente, todo se levantó. Pude respirar de nuevo. Miquel finalmente se había levantado por sí mismo. Finalmente nos había elegido a nosotros, y al hacerlo, se había elegido a él mismo. Entré a la sala y me senté junto a Miquel, quien seguía de pie junto a la puerta, con las manos apretadas a los costados. Su rostro estaba pálido, pero ahora había una fuerza en el que antes no estaba. Lo hiciste bien, hijo, dije suavemente, mi voz llena de emoción. Él se volvió hacia mí, una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de su boca. No quería decepcionarte, mamá. No podrías decepcionarme jamás, respondí, mi corazón hinchándose de orgullo. Solo hiciste lo que necesitabas hacer. El peso emocional de los últimos meses finalmente se levantó. La tensión que me había mantenido cautiva tanto tiempo ya no existía. Miquel había recuperado su autonomía. Y al hacerlo, nos había liberado a los dos. La dinámica familiar había cambiado. No solo porque Isabel se había ido, era que Miquel había encontrado su voz nuevamente. Y por primera vez en años, sentí que la mía también había regresado. ¿Es posible reconstruir una relación una vez que la confianza ha sido rota? ¿Qué opinas tú? Los días después de la partida de Isabel fueron más tranquilos de lo que esperaba. El silencio entre Miquel y yo, que alguna vez fue una constante, ahora se llenaba de algo diferente, algo que había estado ausente durante tanto tiempo: apertura. No era una paz perfecta, pero era paz de todos modos. Era el comienzo de algo nuevo. Comenzamos el largo y difícil proceso de reconstruir. Cada día se sentía como un paso frágil hacia adelante, pero podía sentir el cambio en el aire. Miquel y yo pasamos tiempo juntos, hablando, más de lo que habíamos hecho en años. Hubo momentos incómodos, claro, ¿cómo llenar el espacio que años de silencio habían dejado? Pero poco a poco, comenzamos a encontrar nuestro ritmo nuevamente. Establecimos límites, y por primera vez en mucho tiempo, respetamos el espacio del otro. Miquel ya no estaba cargado de la culpa que le había dejado Isabel. Ya no tenía que disculparse por ser hijo de su madre. Y yo ya no tenía que disculparme por querer que él fuera más de lo que Isabel había hecho de él. No se trataba solo de las cosas que Isabel nos había quitado, se trataba de las cosas que habíamos perdido en el proceso. Mi voz había sido ahogada por sus manipulaciones, y la fuerza de Miquel había sido lentamente drenada. Pero ahora, ambos estábamos de pie, más erguido que antes. Por primera vez en años, vi a mi hijo recuperar su autonomía, su respeto por sí mismo. Pero no todo fue tan fácil. Por mucho que las cosas estuvieran mejorando entre Miquel y yo, seguía el asunto con Marisol. Podía ver el conflicto en sus ojos cada vez que nos encontrábamos. Estaba atrapada entre su lealtad a su madre y la creciente realización de la verdad sobre Isabel. Sabía, en algún nivel, que algo no estaba bien, pero nunca había quedado claro hasta que Miquel finalmente habló. Marisol venía de visita, pero el aire entre nosotras seguía cargado de tensión. Ella quería creer en la versión de los hechos de su madre, quería mantener la paz, pero no podía ignorar la verdad.
Hubo momentos en los que la pillaba mirándome, sin saber qué decir, y sentía el peso de su incomodidad. No era culpa suya, ella había crecido a la sombra de Isabel, al igual que Miquel. Pero sabía que le tomaría tiempo reconciliarse con la madre que había conocido y la mujer que había manipulado a su hermano. Una tarde, Marisol y yo nos sentamos a la mesa de la cocina. El silencio entre nosotras se estiraba como un océano que no sabíamos cómo cruzar. Podía sentir las palabras colgando al borde de mi lengua, pero me contuve. Por ahora, todo lo que podía hacer era esperar y dejar que ella llegara a sus propias conclusiones. «Sé que has pasado por mucho», dijo finalmente Marisol, con la voz suave. «Y no sé qué decir. Pero no puedo ignorar lo que ha estado pasando. No sé si alguna vez podré perdonarla. Pero sé que tengo que entender por qué esto pasó». «Sé que es difícil», respondí en voz baja. «También es difícil para mí. Isabel ha estado en nuestras vidas tanto tiempo que parece que siempre estuvo ahí. Pero no era quien pensábamos que era». «Yo solo, no sé en qué creer ya», admitió Marisol, sus ojos llenos de incertidumbre. «¿Cómo no lo vi?». Extendí la mano sobre la mesa y la puse sobre la suya, un gesto de solidaridad. «No fue tu culpa. Tú no fuiste la que lo manipuló. Y no fuiste la que permitió que siguiera pasando. No es fácil ver la verdad cuando has estado viviendo con mentiras durante tanto tiempo». Nos quedamos en silencio durante un largo rato, el peso de la conversación asentándose entre nosotras. Marisol estaba luchando, y podía ver que estaba dividida. Quería aferrarse a su familia, a la imagen de su madre que había sido creada para ella, pero también comenzaba a ver las grietas. La sanación lleva tiempo, y sabía que para Miquel y Marisol, el camino sería largo. Para mí, sin embargo, el viaje ya había comenzado. Había recuperado mi vida. Había recuperado mi voz, mi autonomía y mi fuerza. Podía ver los cambios en Miquel, ya no era el hombre callado y dudoso que había tenido que ver alejarse. Se estaba convirtiendo en el hombre que siempre había esperado que fuera, el que había criado, el que se levantaba por sí mismo y por su familia. Las cosas nunca serían perfectas, y la familia nunca sería la misma. Pero las grietas en nuestra base habían sido reparadas, y finalmente habíamos comenzado a reconstruir con honestidad y respeto. Recuperé a mi hijo, y eso, me di cuenta, era suficiente. Mientras estaba de pie en la cocina esa tarde, Miquel en la barra, el olor de las tortillas frescas llenando el aire, sentí algo que no había sentido en años: esperanza. El futuro era incierto, pero al menos lo estábamos enfrentando juntos. «Mamá», dijo Miquel mientras se giraba hacia mí, una pequeña sonrisa en su rostro. «Perdón por haber tardado tanto. Estuve ciego, y dejé que ella me controlara por mucho tiempo». Sonreí, el calor en mi pecho un reconfortante alivio. «Está bien, hijo. Ahora lo has aprendido. Y eso es lo único que importa». Sabía que las cosas serían diferentes a partir de ahora. Isabel ya no tenía poder sobre nosotros. Estábamos libres. Y mientras pasaban los días, comencé a darme cuenta de algo más, que incluso frente a la traición, incluso cuando todo parece perdido, se puede reconstruir. No solo relaciones, sino también tu propio sentido del ser. No es fácil. Nunca lo es. Pero es posible. ¿Cómo sigues adelante después de una traición familiar? Por favor, cuéntame en los comentarios. Estaba sentada en el balcón, con la espalda apoyada en el cálido ladrillo de la casa, mientras el sol se ocultaba detrás de Guadalajara. La ciudad se extendía frente a mí, los edificios antiguos y las calles estrechas bañadas por una luz dorada. El aire estaba fresco, llevaba consigo el aroma a jazmín y polvo, un recordatorio de todos los años que había pasado en este lugar. Era el momento más tranquilo que había tenido en meses, tal vez incluso en años. Ese tipo de quietud que te llena, que te hace sentir como si finalmente pudieras respirar. No me había dado cuenta de cuánto había estado conteniendo hasta ese momento. El peso de los últimos meses, de la traición, la ira, las largas noches de silencio, comenzaba a levantarse, pedazo a pedazo. No es que todo fuera perfecto ahora, no es que las cicatrices hubieran desaparecido. Pero ahora había una sensación de paz. Una calma que se había instalado dentro de mí, algo que no había sentido en tanto tiempo. Hice lo que era necesario para proteger a Miquel, para protegerme a mí misma. Y ahora, podía sentir que me había ganado el derecho a descansar, a soltar las cosas que me habían atado.
Isabel se había ido, su control sobre mi hijo roto, y Miquel, mi hijo, el hombre que siempre supe que podía ser, era libre. Y yo también lo era. Respiré profundamente, dejando que el aire llenara mis pulmones. Se sentía bien, casi como si estuviera respirando por primera vez en años. El pasado había sido difícil, y el camino hasta este momento había sido largo, pero valió la pena. Luché por mi hijo, luché por mi lugar en su vida, y por primera vez en mucho tiempo, no sentía que tuviera que seguir luchando. La puerta del balcón se abrió suavemente, y no necesitaba girarme para saber quién era. Miquel salió, su silueta enmarcada por la suave luz del sol poniente. Se paró junto a mí, mirando la ciudad con una calma que coincidía con la mía. Al principio no dijimos nada. No eran necesarias las palabras. El silencio entre nosotros ya no estaba lleno de la tensión no expresada, ya no era un abismo que había crecido entre nosotros. Era un silencio cómodo, uno sin amargura, sin arrepentimientos. Lo siento, mamá, dijo Miquel después de una larga pausa. Su voz era suave, pero llevaba un peso de significado que pude sentir en mis huesos. Por todo. Por dejar que esto siguiera tanto tiempo. Por no ver lo que estaba pasando. Me giré hacia él, encontrándome con sus ojos. Ya no era el niño que había criado, ahora era un hombre, su rostro marcado por la sabiduría que viene de enfrentar la verdad. Hizo lo que siempre había esperado que hiciera. Se levantó por sí mismo, por su familia, por su futuro. Está bien, hijo, dije, mi voz cargada de emoción. Lo has aprendido. Eso es lo que importa. Ahora eres tu propio hombre. Asintió, y por un momento, simplemente nos quedamos allí, mirando la vista. Era extraño, como ambos habíamos cambiado tanto, como había sucedido todo en tan poco tiempo. Pero en ese momento, sentí una silenciosa sensación de orgullo. No solo por Miquel, sino también por mí misma. Ambos habíamos recorrido un largo camino. Ambos habíamos luchado por lo que importaba. La ciudad debajo de nosotros parecía respirar al ritmo de nosotros, sus calles llenas de vida, pero nosotros estábamos quietos. Por primera vez, no estaba consumida por la necesidad de arreglar las cosas. Ya no me aferraba a un pasado que se había desvanecido. Había soltado las cosas que me habían mantenido atada tanto tiempo. Y al hacerlo, había encontrado mi libertad. Miquel suspiró, una respiración profunda como si también estuviera liberando algo. Nunca me di cuenta de cuánto me controlaba. No lo vi hasta que fue demasiado tarde. No fuiste el único, le respondí suavemente. A mí también me costó verlo. Pero ya se acabó. Podemos seguir adelante. Nos quedamos en silencio, observando cómo el sol se ocultaba más, arrojando largas sombras sobre la ciudad. El cielo se tornó rosa y morado, y por primera vez, no sentí el peso del pasado presionando sobre mí. Mamá, dijo Miquel después de un rato, su voz más baja ahora, casi como un susurro. Estoy orgulloso de ti. Siempre has estado ahí para mí, incluso cuando no lo merecía. Sentí un nudo en la garganta, pero lo tragué. Y tú siempre has sido mi hijo. No importa lo que pase, eso nunca cambiará. Cuando el sol finalmente se sumergió bajo el horizonte, la noche nos envolvió. Pero la oscuridad ya no se sentía opresiva. Se sentía liberadora, como si la noche fuera una página en blanco, esperando que escribiéramos nuestro siguiente capítulo. Miquel y yo estábamos juntos. El peso del pasado ya no nos arrastraba. El futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez en años, sabíamos que podíamos enfrentarlo, juntos. Y mientras volvíamos a entrar a la casa, la sensación de paz que tanto había deseado se asentó profundamente en mí. Había sido un camino largo, y la parte más difícil no había sido enfrentarme a Isabel, ni siquiera ver a mi hijo luchar. Lo más difícil había sido enfrentarme a mí misma, a la parte de mí que había dejado que el silencio y el miedo controlaran mi vida durante tanto tiempo. Pero ahora, estaba libre. Y Miquel también lo estaba. Ambos estábamos libres. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, seguro te encantará la siguiente. Es tan interesante y aún más intrigante de lo que puedas imaginar. Así que no te la pierdas. Haz clic en la imagen que aparece en tu pantalla ahora mismo para ver la próxima.